Sean bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy tenemos de invitado al Dr. Miguel Ángel Soto Muñoz. El Dr. Soto cursó la licenciatura en Química Industrial en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Químicas trabajando bajo la dirección del Dr. Jorge Tiburcio Báez en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En 2017 inició una estancia postdoctoral en el Departamento de Química en the University of British Columbia en Vancouver, Canadá, donde continúa trabajando en el laboratorio del profesor Mark McLachlan. Actualmente investiga el uso de herramientas supramoleculares para la construcción de los materiales del futuro, estructuras autorreparables, redes poliméricas tetradimensionales y evolución programada de especies químicas. En sus proyectos de investigación desarrolla las actividades que le apasionan, como la síntesis en el laboratorio y la química supramolecular, en especial de moléculas macrocíclicas de todas formas y tamaños. Dr. Soto, sea bienvenido al IMG. Muchas gracias por la invitación y como lo dice el título de mi presentación, el día de hoy les voy a hablar sobre el uso de anillos moleculares, o en particular cajas moleculares para la fabricación de materiales funcionales, así que espero que encuentren algo interesante en la plática de hoy. Déjenme darles un poco de contexto antes de iniciar y hablarles sobre la investigación o mis intereses de investigación como investigador postdoctoral. Los proyectos en los que he trabajado se centran específicamente en el uso de química anfitrión huésped y autoensamble molecular para fabricar los materiales del futuro. En los trabajos que he realizado se ha involucrado el uso de interacciones metalofílicas, lo que denominamos como el enlace mecánico, que son simplemente barreras físicas para la construcción de complejos que podrían ser o parecer bastante exóticos. Hemos utilizado también macrociclos puramente orgánicos de forma triangular para explorar su reactividad. Y de lo que les voy a hablar el día de hoy es de la utilización de fragmentos o componentes sustentables para la creación de nuevos materiales funcionales. Todos estos proyectos en los que he trabajado de alguna forma se centran en el uso de la química supramolecular, que definiéndola de manera muy simple es la química de las interacciones no covalentes, es decir, el diseño, la fabricación, el estudio de sistemas o compuestos que incluyen interacciones no covalentes y estudiamos cómo esas interacciones no covalentes pueden ser ajustadas bajo demanda para crear nuevas estructuras y nuevos materiales. Pero ¿por qué química supramolecular? En mi opinión, creo que hay muchos beneficios al utilizar o al mezclar esta herramienta de química supramolecular con otras ya existentes, como la química orgánica e inorgánica, y formar un híbrido que nos permita acceder a nuevas propiedades. Entre ellas nos permite controlar las interacciones no covalentes, la fuerza de estas interacciones no covalentes o la energía involucrada en la formación de estas interacciones. Nos permite acceder a procesos termodinámicamente dirigidos, como el autoensamble. Además, podemos acceder a estructuras que son completamente reversibles. Podemos iniciar con componentes A y B, transformarlos en C, pero de manera controlada, revertir esa reacción y obtener los componentes iniciales. Entre muchas otras propiedades como la capacidad de estímulo-respuesta, la transferibilidad de propiedades de una molécula o material, autoensamble jerárquico y por supuesto la manipulación de propiedades a través de modificaciones sintéticas muy simples. La química supramolecular se ha utilizado en las últimas décadas para la generación o la creación de nuevos paradigmas en diferentes áreas de la investigación. Desde la síntesis de estructuras que pueden parecer muy exóticas y de alguna forma banales, como los nudos moleculares y otras estructuras que conocemos como rotaxanos, catenanos, etc. Aunque también la química supramolecular se ha utilizado para preparar sistemas que son mucho más útiles y funcionales para el público en general. Este es un ejemplo de ello, la creación de los polímeros supramoleculares, es decir, polímeros, estructuras multiméricas que contienen componentes
discretos y que cada uno de esos componentes está unido a través de interacciones no covalentes, lo que nos permite formar esta clase de polímeros plásticos que pueden ser fácilmente degradados o reciclados. Existe otro tipo de materiales también en los que se han utilizado componentes supramoleculares, como este mecanóforo, que puede ser estirado y relajado para producir diferentes respuestas fotoluminiscentes. Entonces, el día de hoy espero mostrarles cómo podemos utilizar la química supramolecular para generar lo que denomino como los materiales inteligentes del futuro, donde utilizamos recursos sustentables para generar esta clase de sistemas. El día de hoy, como he dicho, voy a utilizar principalmente dos componentes para la descripción de esta historia. Por un lado, las interacciones no covalentes o enlaces no covalentes. Muy en particular, una de mis interacciones favoritas, las interacciones ion-ion, que pueden ser muy fuertes energéticamente hablando, tanto como una interacción o un enlace covalente, pero completamente reversible. Y vamos a combinar esta clase de interacciones con sustratos, con bloques de construcción sustentables, como los nanocristales de celulosa, que hoy en día son muy populares porque son, como lo he dicho, sustentables, biocompatibles, renovables y relativamente sencillos de preparar. Pero empecemos por hablar sobre qué es la celulosa. Seguramente todos han escuchado sobre la celulosa y de alguna manera la conocen. La celulosa es el biopolímero más abundante en la Tierra y lo podemos encontrar en el algodón, en árboles, en plantas, pero también en frutos, en semillas, en algas y microorganismos. Y cada una de estas especies de celulosa se manifiestan de manera ligeramente distinta en cada uno de estos organismos. Hablando un poco más de la estructura molecular de la celulosa es el biopolímero compuesto de unidades de glucosa que se unen a través de enlaces beta-glicosídicos. Si quisiéramos o si pudiéramos ver a nivel macroscópico y microscópico cómo estas cadenas de celulosa se arreglan dentro de estas especies, lo que descubriríamos es que existen regiones altamente cristalinas y regiones muy amorfas. Y por supuesto están perfectamente segregadas. El siglo pasado, por ahí, alguien descubrió que la hidrólisis ácida de la celulosa en el bulto permite segregar estos dos componentes, disolver de alguna manera o destruir la región amorfa de la celulosa y mantener la región cristalina, específicamente utilizando ácido sulfúrico. De esta forma podemos, como he dicho, aislar los componentes cristalinos, que son a los que conocemos como nanocristales de celulosa. Algo muy interesante pasa también con esta hidrólisis ácida de la celulosa. Y no es solo la ruptura de regiones amorfas y cristalinas, sino también la funcionalización o la modificación química de las cadenas de celulosa que se encuentran en estos nanocristales. El uso de ácido sulfúrico nos permite instalar grupos sulfato sobre las cadenas de celulosa, de tal manera que estos nanocristales contienen grupos sulfato sobre su superficie. Esto quiere decir que la carga superficial de los nanocristales, de estas nanopartículas, es negativa. Eso es, para darles una idea, estos nanocristales de celulosa pueden medir desde 50 a 1200 nanómetros, dependiendo, por supuesto, de la fuente de donde se obtuvieron. Ahora, ¿por qué es importante esta carga superficial en los nanocristales de celulosa? Bueno, al menos en nuestro laboratorio hemos descubierto que estos nanocristales se pueden suspender en agua y que pueden generar suspensiones coloidales muy estables. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos mezclar, dispersar los nanocristales en agua y estos no se van a agregar, aun si los mantenemos por 1, 2 meses, 3 meses, 1 año en suspensión. ¿Por qué pasa esto? Bueno, recuerden que los nanocristales están cargados de manera negativa y por lo tanto en
suspensión, estos nanocristales se repelen uno al otro y esto quiere decir que no pueden agregarse. En nuestro laboratorio hemos utilizado estas suspensiones de nanocristales en dos casos particulares. Uno de ellos para la formación de materiales fotónicos, donde dejamos evaporar estas dispersiones de nanocristales y espontáneamente estos nanocristales se arreglan en forma de espiral. Estas películas que se obtienen pueden interactuar de manera diferente con la luz y por lo tanto generar estos materiales fotónicos, de los que no les voy a hablar el día de hoy. En su lugar, les voy a hablar del uso de estas suspensiones de nanocristales para la producción de geles, organogeles o hidrogeles de celulosa. Si tomamos estas dispersiones con nanocristales cargados y utilizamos una sal tan simple como puede ser la sal de mesa, cloruro de sodio, lo que sucede es que modificamos la fuerza iónica del medio y la presencia de cationes en el medio permite apantallar la carga superficial de los nanocristales. Lo que pasa a nivel macroscópico con este apantallamiento de la carga es que los nanocristales se ensamblan espontáneamente para generar un gel, como el que vemos en esta imagen. Ahora, eso es simplemente utilizando una sal, pero hemos descubierto que también se puede usar temperatura, ácidos y diferentes medios para modificar la fuerza iónica de las dispersiones de nanocristales de celulosa. Ahora, como decía, podemos utilizar una sal como cloruro de sodio, que es bien el gelificador o el agente de gelificación. Estos iones de cloruro de sodio se mantienen atrapados dentro del gel, pero no generan o no tienen ninguna otra función. Entonces, lo que nos preguntábamos era, ¿qué tal si utilizamos una sal un poco más compleja para producir estos hidrogeles de cristales de celulosa? Y pensamos en diferentes opciones, que no voy a discutir a detalle el día de hoy, pero les voy a hablar de una en particular. ¿Qué tal si utilizamos, en lugar de cloruro de sodio, utilizamos una sal de cloruros en donde el catión es un macrociclo? Entonces, lo que creíamos es que esta sal contiene un macrociclo o un anfitrión, permitiría, por un lado, gelificar los nanocristales de celulosa, pero por otra parte, embeber o capturar un anfitrión dentro de esas matrices. Y con suerte, ese anfitrión se mantendría activo dentro de los geles de celulosa. Este es el concepto de manera esquemática, como decía. Una sal que contiene un anfitrión nos permitiría entonces acceder a un gel estructurado en donde tendríamos capturados macrociclos funcionales. Por supuesto, si hablamos de macrociclos o de anillos moleculares, existe una gran variedad de esta clase de sistemas sintéticos. Pero nos sentimos particularmente atraídos por uno en especial, el que llamamos ciclobis parafenileno, y que no es más que la conjunción de dos grupos biológeno o piridinio conectados a través de anillos benceno aromáticos. Esa es la estructura cristalina de esa clase de anillos que ha sido bien estudiada desde hace más o menos 30 años. Y nos atraía mucho este macrociclo por diferentes razones. Primero, es un tetracatión. Como decíamos, lo necesitamos para producir estos hidrogeles. Segundo, podemos modificar la solubilidad de este tetracatión simplemente jugando con los aniones que neutralizan la carga. Las sales de cloruro, de bromuro, de yoduro de este tetracatión son muy solubles en agua, lo que es perfecto para la aplicación que estamos pensando. Segundo, tiene una persistencia de forma, lo que quiere decir que la cavidad no colapsa fácilmente. ¿Por qué es importante? Porque lo que queremos es que una vez que formamos estos hidrogeles, la cavidad del macrociclo se mantenga abierta, libre y activa para hospedar diferentes huéspedes moleculares. Y la última propiedad que nos atraía de este macrociclo es que es selectivo para reconocer ciertas especies o huéspedes moleculares.
en particular esos huéspedes que son ricos en electrones. Aquí les pongo un ejemplo, brevemente, la estructura cristalina de un complejo de tipo anfitrión-huésped entre el ciclo bis para quad parafenileno y un huésped rico en electrones que, como vemos, se hospeda perfectamente dentro de la cavidad del macrociclo. Una cosa interesante sobre estos complejos es que son complejos de transferencia de carga. Existe transferencia de carga del grupo rico en electrones a los grupos pobres en electrones del macrociclo. Y esto se traduce en un cambio de color. Por lo tanto, esperaríamos que los geles que prepararemos serían capaces de absorber y reconocer especies ricas en electrones y que además nos generaría o produciría una respuesta macroscópica, un cambio de color. Y esto fue lo que hicimos. Tomamos al macrociclo como sal de cloruros y lo mezclamos con una dispersión de nanocristales de celulosa más o menos al 2% con pH neutro. Utilizamos, por supuesto, diferentes concentraciones de este macrociclo en agua, pero aquí les voy a mostrar 3 de los resultados. Nos dimos cuenta que cuando utilizamos concentraciones bajas de este macrociclo, y por bajas estoy hablando de más o menos 0.7 a 1 milimolar, y cuando utilizamos concentraciones altas, alrededor de 3 o 4 milimolar, podemos acceder a geles que son bastante robustos, que incluso podemos moldear y sostener o manipular mecánicamente. Mientras que si utilizamos concentraciones intermedias, entonces podemos acceder a propiedades intermedias. Un poco de caracterización de estos geles. Esta es una de las micrografías que representa al aerogel correspondiente, donde vemos que la estructura, una estructura de hojuelas, nada fuera de lo común. Algo que sí nos pareció muy interesante fueron ambas cosas, las propiedades mecánicas y las propiedades o la superficie de carga de esta clase de materiales. Por un lado, recordemos que los nanocristales de celulosa en suspensión muestran una carga superficial negativa. Por lo tanto, si medimos el potencial Z en una dispersión de nanocristales, encontramos que el potencial Z es de alrededor de menos 50 milivolts, que tiene sentido con la carga de los nanocristales de celulosa. Lo que encontramos es que conforme añadimos el macrociclo en disolución en estas dispersiones, el potencial Z se vuelve cada vez menos negativo conforme añadimos diferentes dosis de este macrociclo. Hasta que eventualmente llegamos a más o menos menos 10 milivolts como valor de potencial Z para esta clase de geles. Algo interesante que descubrimos también, aunque ya lo habíamos visto de manera más o menos macroscópica, es que conforme añadimos al macrociclo en las dispersiones, estos geles se vuelven más y más robustos. Y esto lo podemos observar a través de la medición del módulo complejo, que nos da una idea de qué tan robustos o qué tan fuertes son estos geles. Como decía, entre más macrociclo añadamos a este tipo de materiales, el gel se vuelve mucho más fuerte, y también los nanocristales de celulosa, la carga de los nanocristales está mucho más apantallada. Ahora, ya les decía, lo que esperábamos era que pudiéramos incorporar, no solo utilizar este macrociclo para gelificar los nanocristales de celulosa, pero también para embeber o capturar un macrociclo funcional dentro de los geles. Déjenme platicarles muy brevemente qué es lo que pasa cuando mezclamos este macrociclo en disolución con un huésped ideal como el que dibujamos aquí. En principio, ambos componentes se ensamblarían en disolución para formar este complejo de tipo anfitrión-huésped. Utilizamos diferentes técnicas para evaluar el ensamble de estas especies en agua, que es algo que no se había explorado en el pasado. Utilizar agua para formar estos complejos de tipo anfitrión-huésped. Y por resonancia magnética nuclear, no voy a cubrirlo a detalle, pero descubrimos que hay cambios importantes si comparamos el espectro
de resonancia nuclear del macrociclo contra el huésped, vemos cambios importantes, sobre todo en aquellas resonancias que corresponden al huésped. Hay un desplazamiento hacia frecuencias más bajas que es bastante intenso y que ya nos da una idea de que estos dos componentes se ensamblan. Ahora, prueba inequívoca de que tenemos un complejo de tipo anfitrión-huésped es la estructura cristalina de la correspondiente especie, en donde vemos que la especie o el macrociclo contiene dentro de su cavidad a la especie rica en electrones. Este complejo en particular es color anaranjado en disolución y muestra una afinidad de más o menos 1000 molar a la -1, mientras que otra clase de huéspedes, como este que vemos aquí, forma especies verdes en disolución, también especies de tipo anfitrión-huésped, con afinidades mucho más altas. La diferencia entre este huésped y el que muestro en la parte derecha de esta diapositiva es simplemente el fragmento central del huésped. En este caso contiene un grupo fenileno y en este caso contiene un grupo naftaleno funcionalizado con grupos NH. Dos cosas que me gustaría que recuerden de esta diapositiva son, por un lado, el huésped en rojo genera disoluciones o complejos anaranjados y el huésped en verde genera complejos verdes en disolución. La otra diferencia que quiero que mantengan en mente es que el huésped, el macrociclo prefiere al huésped verde, al menos por un orden de magnitud, sobre el huésped rojo. Una vez que probamos que estos huéspedes se ensamblan en disolución con el macrociclo, decidimos probar qué pasaba con nuestros geles. Lo que ven aquí es un gel de nanocristales de celulosa que ensamblamos utilizando una concentración más o menos de 3.5 milimolar del macrociclo. Y lo que están por ver es la adición de este huésped en disolución acuosa. Y lo que vemos es que conforme el huésped se difunde dentro del gel, hay un cambio en la coloración. Esto quiere decir que el huésped penetra dentro de la matriz de nanocristales de celulosa y se encuentra con el macrociclo que está atrapado. Estos dos componentes, macrociclo y huésped, realizan un proceso de reconocimiento molecular para formar el complejo anfitrión-huésped dentro de la matriz de celulosa. Algo importante a destacar aquí es que el color lo observamos, la formación de color la observamos solamente en el gel y no en disolución. Eso quiere decir que el macrociclo se encuentra perfectamente atrapado o permanentemente atrapado dentro de la matriz de celulosa. De otra forma, veríamos la aparición del complejo en disolución. Ahora, caracterizamos estos complejos, por supuesto, a través de diferentes métodos espectroscópicos, en particular el uso de espectroscopía ultravioleta visible, en donde vemos la banda de transferencia de carga para el complejo anfitrión-huésped, que en disolución y en el gel se traslapan completamente. Esto quiere decir que el mismo complejo que vemos en disolución es el que se forma dentro de la matriz de nanocristales de celulosa. Por supuesto, utilizamos otras técnicas como la resonancia magnética nuclear, no voy a discutir mucho aquí, pero lo que vemos es que el espectro en anaranjado, que es el del gel, se asemeja, al menos en la posición de las señales, a aquel que observamos en disolución, que vemos en negro en esta diapositiva. Ahora, exactamente lo mismo hicimos con el huésped verde, de tal forma que podemos obtener estos materiales que son ligeramente distintos, al menos en color. Ahora, ya demostramos, por un lado, que podemos utilizar al macrociclo para formar estas matrices de celulosa. Y también demostramos que estos geles pueden capturar y reconocer huéspedes que estaban en disolución. Pero algo que nos interesaba mucho demostrar era que podríamos acceder a un proceso reversible, de tal manera que nos permitiría, de alguna manera,
generar estos huéspedes o liberar los huéspedes en disolución y recuperar los geles vacantes, tanto para el huésped 1 como para el huésped 2. Ahora, para el huésped 1, lo que creímos es que bastaría simplemente con utilizar un estímulo térmico para expulsar el huésped de la cavidad del macrociclo y también de la matriz de nanocristales de celulosa. Por otro lado, para el huésped 2 reconocimos que podríamos utilizar otro estímulo como química ácido-base. Déjenme explicarles brevemente lo que pensamos. Si protonamos esta especie, lo que sucedería es que formaríamos esta especie dicatiónica. La especie dicatiónica se repelería de forma inmediata con el macrociclo y por lo tanto sería expulsada del macrociclo y del gel de nanocristales de celulosa. Déjenme mostrarles qué es lo que encontramos. Ese es el gel que vieron hace una diapositiva en donde la matriz ensambló, reconoció al huésped 1. Y lo que van a ver aquí es simplemente el calentamiento de este gel a 60 grados centígrados. Claramente podrán darse cuenta que al iniciar, los límites de este gel se vuelven menos y menos coloridos, lo que quiere decir que el huésped es expulsado de la cavidad del macrociclo y por lo tanto no existe este complejo de transferencia de carga. Y además es expulsado hacia la disolución. Nosotros lo que hacemos es recuperar esa disolución, analizarla por diferentes técnicas espectroscópicas y probamos que todo el huésped fue expulsado de la matriz celulósica. Por otra parte, realizamos un experimento bastante similar, pero con el huésped 2 y utilizando ácido. Entonces tomamos este gel que contiene al huésped 2 y añadimos ácido clorhídrico en una concentración 10 molar. Y lo que vemos es la transformación de este gel verde en un gel blanco. Lo que quiere decir que hemos de manera efectiva expulsado, protonado primero al huésped 2 para convertirlo en esta especie, que es después expulsada de la cavidad, y expulsada del gel. Por supuesto, probamos este proceso a través de diferentes ciclos y descubrimos que al menos podemos hacer este proceso de reconocimiento y expulsión del huésped al menos 5 veces, utilizando exactamente el mismo material. Ahora, dadas las dos propiedades de estos huéspedes, que son completamente diferentes tanto en color como en afinidad, creímos que podríamos utilizar nuestros geles para un par de funciones adicionales. Por un lado, creímos que podríamos realizar el intercambio de huéspedes dentro de la matriz. Lo que se nos ocurrió fue, ¿qué tal si tomamos al gel? Añadimos el huésped que tiene menor afinidad por el macrociclo, que sería el huésped 1, y después lo intercambiamos por el huésped 2, simplemente porque el huésped 2 tiene una mayor afinidad. Entonces, lo que hicimos fue tomar estas columnas y agregar cada uno de estos huéspedes de manera subsecuente. Al agregar el huésped 1, como esperábamos, vimos la formación de este gel anaranjado que corresponde a el ensamble del complejo anfitrión-huésped entre el huésped 1 y el macrociclo. Y conforme colectamos esta disolución, lo que vemos es, a través de resonancia magnética nuclear, por supuesto, únicamente al huésped 1. Una vez que añadimos el huésped 2 a esta columna, nos damos cuenta que la columna, el gel, cambia inmediatamente de anaranjado a verde. Esto tiene sentido porque, recordemos, la matriz, en particular el macrociclo, prefiere al huésped 2 sobre el huésped 1. Por lo tanto, gradualmente la matriz cambia de anaranjado a verde. Si continuamos con este proceso, lo que vemos es la expulsión total del huésped 1 y empezamos a colectar al huésped 2. Y la matriz se vuelve completamente verde. Interesantemente, podemos recuperar esta matriz, este gel, al utilizar o al añadir ácido. Lo que nos permite, si recordamos, es protonar al huésped
2 y por lo tanto expulsarlo de la cavidad del macrociclo y también de la columna. Al final, eso es exactamente lo que recuperamos y analizamos en el espectro de resonancia y recuperamos también la matriz de nanocristales de celulosa que puede ser utilizada en un ciclo posterior. Entonces ahí demostramos que podemos hacer intercambio de huéspedes en una matriz, pero se nos ocurrió también que dada esta diferencia en afinidad entre el macrociclo y los huéspedes, podríamos separar estos huéspedes utilizando cromatografía. Lo que hicimos fue mezclar nuestros geles con sílica gel, que es una fase estacionaria comúnmente usada para la separación por columna cromatográfica. Y eso es precisamente lo que ven aquí, una columna que contiene la sílica y el gel de nanocristales de celulosa con el macrociclo. Y la única razón por la que utilizamos sílica era para permitir al sistema trabajar sobre condiciones de alta presión. Lo que ven en esta primera imagen es la columna que contiene la mezcla de ambos huéspedes. Tomamos una disolución de estos dos huéspedes en una mezcla 1 a 1, que es lo que ven en este espectro de resonancia, la mezcla de huésped 1 y huésped 2, y la añadimos en la parte superior de la columna. Es por eso que ven ese color grisáceo en la columna. Utilizamos un efluente de agua y etanol para separar o para eluir esta columna, y lo que vemos o lo que observamos fue la separación clara de ambos componentes. Por un lado, en la línea base se encuentra el complejo con el huésped 2, mientras que rápidamente se movió el complejo con el huésped 1. Y esto otra vez tiene que ver con la afinidad del macrociclo por los huéspedes. Mientras que el huésped 1 es acarreado rápidamente debido a la baja afinidad con el macrociclo, el huésped 2 es retenido, dado que la afinidad por el macrociclo es mucho más alta. Finalmente, una vez que terminamos de eluir esta columna, descubrimos que sí, realmente podemos separar de manera fácil y clara ambos componentes, el huésped 1 y el huésped 2. Y lo interesante es que podemos observar macroscópicamente esta separación. Pensamos en algo más que podríamos utilizar para la funcionalidad de estos geles, y fue el control o la codificación de mensajes en 2 y en 3 dimensiones. Déjenme explicarles brevemente la idea que tuvimos. Por un lado, pensamos que podríamos emplear un substrato y introducir un patrón con el gel de macrociclos y cristales de nanocelulosa. Lo que creímos fue que podríamos cubrir este patrón con otro gel muy similar en composición, pero diferente en propiedades. En este caso, un gel compuesto por este catión. Recuerden, este catión es similar al que contiene este macrociclo. Sin embargo, este catión no puede interactuar con ninguno de los huéspedes que hemos explorado hasta el momento. De tal forma que cuando este substrato fuese expuesto a alguno de los huéspedes, el único componente que cambiaría de color es el patrón que introducimos dentro de esta estructura. Aquí lo que vemos es un substrato de vidrio que ha sido cubierto con este gel y en el que hemos introducido un patrón utilizando el gel con unidades macrocíclicas. Una vez que introducimos este gel en una disolución del huésped 2, lo que observamos es que un patrón se resuelve de manera clara y muy específica, únicamente en donde utilizamos el gel que contiene a los macrociclos. Y esto significa que una vez que el huésped penetra en la disolución, o en el gel, perdón, el único componente que interactúa con este huésped o con este anfitrión es el huésped 2, de tal forma que revelamos el patrón correspondiente.
Ahora este mensaje codificamos lo podemos ocultar nuevamente utilizando ácido. Lo que hace el ácido es que podemos protonar al huésped y expulsarlo de la cavidad del macrociclo y también del material, de tal forma que recuperamos el patrón que no puede ser leído. De manera muy similar, utilizamos estas especies para crear patrones tridimensionales, utilizando exactamente los mismos materiales. Lo que ven aquí es un cilindro que dentro contiene un cubo compuesto por nanocristales de celulosa y el macrociclo. En la parte exterior de este cilindro agregamos un gel que no contiene el macrociclo, pero sí contiene un catión. De tal manera que cuando sumergimos este gel dentro de una disolución del huésped 2, lo único componente que cambia de color es el componente central, donde se encuentra localizado el macrociclo. Y otra vez esto es completamente reversible, de tal forma que cuando utilizamos ácido podemos protonar al huésped y expulsarlo de la cavidad, expulsarlo del gel y recuperar este material inicial. Podemos hacer esto con diferentes formas y diferentes colores, por supuesto, dependiendo del huésped que contiene o del huésped que estamos utilizando en disolución. Y esas son solamente las imágenes de este proceso, pero déjenme mostrarles un par de videos de este sistema. Aquí contenemos al gel, que contiene o embebido un gel compuesto por macrociclos, y en disolución se encuentra el huésped 2. Como les dije, de manera específica, la parte central de este gel es la única que cambia. Podemos hacer esto completamente reversible, de tal manera que cuando sumergimos el gel en ácido, parte del componente interior de este gel se vuelve invisible, ¿no? Podemos repetir este proceso por un número indefinido de ciclos. Y bueno, por ahí tenía otra historia que me hubiese gustado compartirles, pero creo que estamos llegando al tiempo. Brevemente solo quiero terminar diciendo que hemos utilizado estos macrociclos, este tipo de geles, para preparar membranas y películas que pueden responder ahora a un número diferente de huéspedes, accediendo a diferentes colores, y esto nos permitió introducir patrones en el estado sólido, donde podemos jugar con los colores, podemos jugar con la capacidad de respuesta de estos patrones, de tal forma que pueden cambiar de coloración de manera reversible y direccional también. Déjenme saltarme estas diapositivas y terminar con algunos comentarios finales. Espero haberles mostrado que podemos utilizar sales, iones un poco más complejos, que no son simplemente inorgánicos, pero que contienen una funcionalidad, y que esa funcionalidad puede ser transferida o incluida en estos materiales funcionales. El día de hoy les hablé sobre un par de aplicaciones en las que empleamos estos geles, la introducción de patrones bidimensionales y tridimensionales, en la separación de huéspedes y el intercambio de huéspedes, y la última de las que no tuve oportunidad de platicarles, sobre la introducción de patrones dinámicos. Por supuesto, todo lo de los que les hablé el día de hoy es una prueba de concepto en donde hemos demostrado que podemos incluir una especie dentro de los materiales o las matrices celulósicas para que realice esta especie una función secundaria. Pero el día de hoy en el laboratorio estamos investigando sistemas que puedan ser realmente más aplicados en el mundo real. Por un lado, estamos preparando geles y películas que son resistentes al agua. Estamos diseñando, sobre todo, membranas en donde podemos introducir componentes capaces
de remover microcontaminantes de agua. Queremos también controlar, ese es un proyecto adicional en el que estamos controlando la difusión de los huéspedes dentro de los materiales, qué tan rápido o qué tan lento. Y alguna otra de las cosas que estamos explorando es la generación de ventanas inteligentes utilizando esta clase de materiales. Y con esto solo quiero darles las gracias, empezando por el grupo de investigación en el que me encuentro, al profesor Mark McClellan, que me ha apoyado muchísimo durante mi estancia postdoctoral, a CONACYT también, FP Innovations, que es la compañía que nos provee con los nanocristales de celulosa, y por supuesto a todos aquellos que están involucrados en estos proyectos de los que les hablé el día de hoy. Por supuesto, gracias a ustedes por su atención.